Quiero invitarles a que podamos abrir el día de hoy en Mateo capítulo 7 versos 24 al 27. Seguimos estudiando las parábolas y el día de hoy pues con el tema cuando todo se estremece, ¿sí? Para que puedan recordarlo. Estamos basándonos en Mateo capítulo 7 versos 24 al 27. Y dice así: estoy en la nueva traducción viviente. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Verso 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y por eso el día de hoy le he puesto a esta prédica como cuando todo se estremece. Y quiero comenzar con una introducción en donde espero poder reflexionar o que podamos reflexionar algunas cosas. Y es verdad que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, crisis económicas, inseguridad, problemas con la familia y dificultades personales que pueden sacudir nuestras vidas. En la parábola de los dos cimientos, Jesús nos confronta con una verdad ineludible: las tormentas. Y estas tormentas pues vendrán de una u otra forma para todos, pero solo aquellos que han edificado sobre la roca permanecerán firmes. Antes de explicar la parábola, Jesús deja claro que no basta con llamarlo Señor o escuchar sus palabras, sino que la clave está en ponerlas en práctica. Y eso lo podemos ver en Mateo 7:21. Así que aquí veremos el contraste entre dos tipos de personas y el impacto que tiene su fundamento cuando la vida es puesta a prueba. Y para eso quiero pues a hablarles de este primer punto. Cuatro he preparado para esta mañana y quiero topar este primer punto que dice: dos hombres, dos decisiones, dos destinos. ¿Sí? Dos hombres, dos decisiones, dos destinos. Y esto está tomado de Mateo capítulo 7, 24, 25 y también tiene referencia con Lucas capítulo 6, versos 47 al 48. Y aquí quizás un poco el reflexionar sobre el sabio construye sobre la roca. Y debemos de alguna manera comenzar a meditar y pensar sobre cuál es esa roca con la que estamos nosotros o en la que estamos nosotros construyendo. ¿Cuál es esa plataforma con la que nosotros estamos o en la que nosotros estamos poniendo los cimientos para poder seguir adelante? Jesús describe al sabio como aquel que oye sus palabras y las hace. No solamente es cuestión de oírlas, sino de hacerlas, nos dice esta parábola. Construir sobre la roca implica esfuerzo, profundidad y paciencia, ya que requerirá excavar hasta encontrar un terreno firme. ¿Y por qué Jesús tomará esta parábola? Recordemos que en esa época era muy común que las personas contribuyan o sean parte de construir templos, casas y quizás no tanto en las edificaciones pequeñas como las propias casas, sino buscar un terreno bastante bueno para poder edificar los templos de los dioses. Y no era solamente ver que esté plano y listo, sino era necesario el poder de alguna manera escarbar y encontrar cuáles son las bases de ese terreno, qué es lo que había dentro de ese terreno, si era muy arenoso, si había piedras que puedan sostener, que puedan de alguna manera permitir recibir el peso de lo que sería la edificación. La roca simboliza la obediencia a Cristo y su palabra en nuestro caso. Y quiero que podamos ir a Salmos capítulo 18, verso 2, que dice así:
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Ya desde el Antiguo Testamento se ponía a Jesús, a Dios mejor dicho, como esta roca, como este castillo de fortaleza, como este ser en donde yo puedo cimentarme para poder construir algo más. En tiempos de crisis, los que han fundamentado su vida en la obediencia a Dios pueden resistir las pruebas. La estabilidad no es emocional, ni depende de circunstancias favorables, sino de una fe profunda en Dios. A veces pensamos que la estabilidad en Dios está ligada a cuántos problemas dejan de existir a mi alrededor. Es que si me va en el negocio, entonces estoy firme. Es que si logré resolver este problema en mi trabajo, entonces es porque estoy firme en Dios. Si logré quizás superar alguna enfermedad, es porque estoy firme delante de Dios. Y no siempre es así, porque la firmeza no está relacionada a ese vivir cotidiano, no está relacionado quizás a a esas cosas positivas, sino el hecho de saber que a pesar de esas circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de que quizás el negocio no sale, yo sigo confiando en Él. Que esto no me lleva simplemente a negar mi fe en Dios, no me lleva a alejarme como muchos quizás hemos afrontado, ¿no? De, bueno, no me salió esto, perdí esta situación o estoy atravesando estos problemas, entonces claro, Dios no me escucha y me alejo de Él, dejo de leer la palabra, dejo de asistir a la congregación, dejo de orar. La firmeza no está en las emociones, es que si me siento bien entonces estoy firme. El estar confiado en Él es poder obedecerlo a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando. Y aquí es lo que Jesús recalca muchísimo. El sabio construye sobre la roca. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es esa roca que yo tengo? ¿Cuál es la roca que me está a mí permitiendo cimentar mi vida como cristiano? El segundo punto que quiero tratar con ustedes dice, el necio construye sobre la arena. Y esto está basado en Mateo 7, versos 26 al 27 y en Lucas capítulo 6, verso 49. Y una cosa que aquí nos llama la atención es la apariencia de seguridad. No sé cuántos de nosotros recordamos el terremoto que vivimos creo que en el 2016, si mal no me equivoco, y una de las cosas que decían los ingenieros que fueron a analizar las estructuras de aquel entonces es que se utilizó arena de playa, una arena que no aportaba a la estructura de las edificaciones, una arena que por su condición, por sus características, no permitía que el cemento se compacte de manera adecuada, sino que contribuyó justamente a que sean edificaciones que ante el terremoto, que de paso sí fue bastante fuerte, pero que no lograran sostenerse. Y quizás las personas que vivían en esos lugares tenían esta apariencia de seguridad. Tenemos un techo, tenemos paredes, quizás podemos irnos al marco de las puertas, pero resulta que ni eso fue suficiente porque la estructura, el haber utilizado esta arena, simplemente permitió o contribuyó a que las edificaciones se cayeran. El necio también escucha la palabra, pero no la aplica. Hay muchas personas escuchando la palabra de Dios. Hay muchas personas escuchando el mensaje. Y hay muchos académicos dentro del área bíblica, dentro del área de teología, dentro de la filosofía, que conocen muy bien los textos bíblicos. Pero no se trata solamente de escucharlo, sino de poder aplicarlo. Construir sobre la arena es más rápido y fácil. Quizás las personas que estaban en la costa y que sufrieron las consecuencias del terremoto del 2016, cuando el arquitecto o el ingeniero, la persona que les ayudó, dijo, bueno, necesitamos arena, lo más fácil era buscar la arena de la playa y no la arena del río, que es una arena muy diferente por las propiedades justamente de cómo se mueve el agua en esas zonas.
Y era fácil porque tenemos a pocos metros una playa con arena. ¿Cuál es la diferencia? Arena es arena. Y lo utilizaron. Entonces, esto simplemente nos lleva a pensar y reflexionar sobre cómo estamos nosotros actuando con respecto a lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. El necio también escucha la palabra, pero no la aplica. Construir sobre la arena es más rápido y fácil, claro que sí. No requiere excavar ni invertir esfuerzo en encontrar un fundamento sólido. Recordemos nuevamente que Jesús está planteándonos esta historia en una época en donde no tenían las maquinarias que hoy tenemos. E incluso, si pudiéramos hacer una especie de paralelismo con una construcción en nuestra época, para poder excavar y cimentar eh, el suelo para edificar nuestras casas, necesitamos por lo menos de una excavadora. Una retroexcavadora, creo que le llaman a esta máquina que tiene este gancho especial. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? A veces veo videos de algunos am, arquitectos y ellos mencionan que es importante realizar esto para hacer un estudio de suelo, para saber la humedad que tiene el suelo. Y según este estudio, saber si se requiere o no de algún tipo de aislante para que no comience a generarse humedad por capilaridad, ¿no? Esta humedad que viene de la tierra y comienza a atacar las paredes, los cimientos de la casa. Y cuando no se hace eso, pues luego se tiene problemas a largo plazo, porque justamente no se hizo una buena cimentación. Y en esa época era mucho más fácil quizás edificar una casa por encima de la tierra, sobre esa arena, y no buscar quizás un cimiento donde la roca pueda sostener el peso de la edificación. Y quizás muchas personas recurrían a esta técnica de construir sobre la arena porque era más fácil, menos complicado, se requería menos personas. Y quizás el poder excavar para buscar la roca sobre, en donde se construiría la casa o el templo, requería de mucho más esfuerzo, de mucha más profundidad, de mucho más análisis, de jornadas extensas bajo el sol, quizás de lastimarse las manos, y esto nos lleva a preguntarnos cómo estamos nosotros analizando este tiempo de profundizar y de cimentarnos en la palabra de Dios. Estamos esperanzados en que solo sea el pastor el que esté dando ese mensaje muy desmenuzado, muy analítico, muy profundo, o estamos nosotros entrenándonos para poder nosotros justamente utilizar las herramientas de las que tenemos acceso el día de hoy para profundizar en la palabra de Dios y para poder cimentarnos en la obediencia a Jesús. Cuando se construye en la arena, quizás la casa parece estable hasta que llega la tormenta. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es solamente cuestión de escuchar la palabra, es cuestión también de hacerla. Muchos construyen su vida sobre la apariencia, la religiosidad, sin compromiso o la confianza en sus propios recursos. Cuando llega la crisis, su estabilidad es destruida porque nunca construyeron sobre Cristo. Y esto eh, me recuerda cuando solían llegar los jóvenes a la pastoral y típico, había quizás ese joven que no quería salir con ninguna de las chicas de la iglesia, o la chica que no quería salir con ninguno de los chicos de la iglesia, y lo que hacía era traer a alguien de afuera, ¿no? Y comenzaba todo el proceso y recuerdo por lo menos en los eventos eje, que eran estos eventos evangelísticos para jóvenes, que sí, yo le invito y conmigo va a conocer a Cristo y la persona, el joven, la joven comenzaba a ser parte de las actividades, ¿no? Asistía al eje, luego a los campamentos, a las celebraciones de jóvenes y uno decía, como que hubo evangelización, como que hubo este alcance hacia esta persona. Pero resulta que luego ellos rompían, se peleaban y ese joven se iba, dejaba de asistir, porque probablemente su fundamento estuvo en la relación, su fundamento estuvo en las emociones con esta persona, con esta pareja, y no buscó realmente a Dios. A veces nosotros vivimos una apariencia de mientras
siento que Dios me va progresando, mientras siento que Dios me va dando más dinero, me va dando oportunidades de trabajo, me va dando más autoridad en la iglesia, entonces siento que como que Dios me está escuchando y que no pasa nada y estamos en sintonía con Él. Pero de repente viene una prueba, viene una dificultad y ¿cuántas personas no hemos conocido que se alejan de Dios? Y no me refiero a alejarse de la iglesia, porque a veces es necesario alejarse de las personas, porque hoy en día somos más juzgados que edificados. El problema es cuando nos alejamos de Dios y dejamos de orar. Yo le oraba, le oraba, le oraba y nunca me escuchó. Yo le decía, le preguntaba, reflexionaba, leía y nunca hizo esto. Y nos alejamos de Él. Y a veces, cuando estamos ya en el liderazgo, como que nos toca enmarcarnos en esta máscara, en esta careta, en este arquetipo, de ser fieles, de ser confiados, de que todo está bien y preparamos mensajes cuando lastimosamente nos sentimos sumamente mal. Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué lo permites? Pero si nosotros hemos logrado fundamentarnos en esta roca que es Jesús, en su palabra y en obedecerle, aun cuando venga la tormenta, aun cuando venga esa situación compleja, sabremos cómo actuar. Porque nuestro fundamento no está en la apariencia, sino en este Dios y en este Jesús que nos ha demostrado incontables veces que nos sostiene y nos escucha. Y esto me lleva al punto 3 que quiero compartir el día de hoy con ustedes. La prueba final, cuando vienen las tormentas. Y esto está basado en Mateo capítulo 7, verso 27 y en Lucas 6:49. La prueba final, cuando vienen las tormentas. Y aquí quiero aclarar que la tormenta viene para todos. La tormenta viene para todos, indistintamente de quién seas o qué representes en la iglesia o en esta sociedad, la tormenta viene para todos. A veces observamos a los pastores que llegan internados y predican con energía y hablan con mucho entusiasmo y de alguna u otra manera uno dice, wow, cómo quisiera la fe de esta persona, cómo quisiera la vida de esta persona, pero por dentro quizás están solos, quizás se sienten agotados. Quizás incluso tienen problemas dentro de la familia, con la esposa, con el hijo, los hijos. Quizás tienen problemas incluso de autoestima, porque no saben cómo poder de alguna manera ejecutar su ministerio y necesitan la aprobación de todo mundo. A veces vemos a personas en la iglesia con muchos recursos y decimos, wow, cómo Dios los bendice. O wow, esta persona nunca le he visto que pase por las situaciones que yo he pasado y no nos damos cuenta que todos pasamos por una tormenta. Todos pasaremos por la tormenta, indistintamente de cómo sea esta tormenta. A veces serán nubes muy densas, otras veces serán nubes no tan pesadas. A veces habrá relámpagos y rayos, otras veces no. Todos pasaremos por una tormenta. Y debemos de alguna manera reconocer que es en Dios que podemos nosotros afrontar estas situaciones. Jesús no dice si vienen lluvias, sino cuando vino la lluvia. No es un quizás cuando venga, probablemente. Nos está asegurando que la lluvia va a venir, cuando venga la lluvia. El ser cristiano y el confiar en Dios no significa que la tormenta no va a venir, no significa que la tormenta no va a existir. Sí va a haber esa tormenta. Jesús ya nos lo dice, cuando venga la lluvia. Esto quiere decir que la tormenta representa las pruebas de la vida y el juicio final. El resultado es completamente opuesto. La casa sobre la roca permanece. La casa sobre la arena cae y su ruina es grande. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús nos dice ya claramente, porque Juan de alguna manera está recopilando las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. No se nos ha prometido que no vamos a tener aflicción. Lo que se nos ha prometido es que en medio de esta aflicción habrá paz, pero no la paz que nosotros entendemos,
sino que a pesar de las circunstancias, mi mente logra de alguna manera encontrar la solución. Mi mente de alguna manera no desarrolla ese estrés, esa ansiedad, esa angustia. Pero voy a tener que enfrentar la aflicción. Y aquí algunas palabras o algunas preguntas para considerar. ¿Qué revela la tormenta sobre nuestras vidas? ¿Mi impaciencia, mi angustia, mi desolación, mi falta de confianza en Jesús? Esa tormenta por la que estoy atravesando, ¿qué es lo que está revelando de mi vida? Si nuestra fe está en Dios, podemos soportar cualquier prueba. Si hemos construido sobre lo temporal, nuestra vida se desmoronará cuando llegue la crisis. E incluso el ministerio es temporal. Muchos construimos nuestra fe en el ministerio y de repente cuando sentimos que se nos arrebata, cuando sentimos que nadie lo valora, cuando sentimos que nadie le da ese reconocimiento, comenzamos a proyectar esa angustia a Dios. Es que claro, tú no valoras, tú no me quieres, tú no quieres usar mi vida, me has dado un propósito y ahí está. Incluso el ministerio puede ser algo efímero, si es que nuestra mirada no está puesta en la roca verdadera. Y finalmente, quiero compartir con ustedes el punto 4, una decisión personal. ¿Dónde estás construyendo? Una decisión personal. ¿Dónde estás construyendo? La diferencia entre el sabio y el necio no es cuánto escuchan, sino qué hacen con lo que escuchan. Quiero repetir, la diferencia entre el sabio y el necio no es cuánto escuchan, sino qué hacen con lo que escuchan. Hay personas que se pasan metidas en muchas actividades de lunes a domingo y de repente llega un conflicto y son los primeros en juzgar, en chismosear, en señalar. No se trata de cuánto escucho, sino qué hago con lo que escucho. Por eso creo que Jesús dijo que toda la ley se resume en dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no se trata de cuánto escucho, sino qué hago con lo que escucho. La roca es Cristo y su enseñanza. La arena es cualquier otro fundamento que reemplaza a Dios. Y vuelvo y repito, incluido el ministerio. Porque si el ministerio está reemplazando tu relación con Dios, entonces es algo negativo. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muchos basamos nuestro fundamento en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en relaciones interpersonales, con pastores, conocidos, y pensamos que eso nos da estatus. ¿Cómo estamos nosotros atravesando en el Ecuador? 16 de marzo del 2025, un periodo de elecciones, y los políticos, ¿qué es lo que buscan? Relaciones, mantener esas relaciones. Incluso esas estrategias pueden ser, o mejor dicho, son efímeras, porque el fundamento no está en Jesucristo. Y veía una candidata que no sé qué tan cierto sea, pero entraba en una iglesia y oraban por ella y muchos declaraban que sí, ella sería la próxima presidente o presidenta del Ecuador. La pregunta es, ¿hizo esto porque realmente conoce a Jesús? ¿O es otra estrategia política de miren, también soy yo una de las personas que quiere o cree en este Dios? Porque la política se ha metido dentro de las iglesias de forma negativa. No estoy diciendo que como cristianos no podemos ser políticos, pero cuando permitimos que la política contamine lo que hacemos como iglesia, hay un verdadero problema. Y aquí igual una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Estamos edificando nuestra vida en Cristo o en lo pasajero? ¿Estamos aplicando la palabra de Dios o solo la escuchamos sin actuar? Y con esto pues quiero decirles que hoy es el día de corregir nuestros fundamentos antes de que llegue la tormenta. Y si estás atravesando ya una tormenta,
Déjame decirte que hoy podemos comenzar a evaluar qué debemos cambiar, porque toda tormenta tiene un inicio y tiene un final. Así que cuando pase esta tormenta, decir, bueno, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Debo excavar nuevamente mi edificación para aislarla de la humedad que está comiéndose los cimientos? ¿Tengo que darle una manita de gato, pintando, quitando el moho? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La tormenta también es un espacio para poder aprender, para poder crecer. Quiero terminar con esta reflexión, con esta conclusión. Las crisis y pruebas llegarán a todos. La diferencia no está en evitar la tormenta, sino en estar firmes cuando llegue. Si construimos sobre Cristo y obedecemos su palabra, nuestra vida permanecerá inquebrantable sin importar lo que venga. Hoy es el momento de evaluar nuestra vida y de asegurarnos de que estamos construyendo sobre la roca. No esperemos a que la tormenta revele nuestro error. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Gracias por esta parábola dada por nuestro Señor Jesús. Te pedimos que reveles nuestros errores a nosotros para saber qué cambios necesitamos hacer y comenzar a construir sobre la roca, en ese fundamento que es Jesús, en sus enseñanzas, en su pensamiento. Quita de nosotros todo falso fundamento que nos hace creer que estamos firmes, sea la seguridad en la familia, en el trabajo, la seguridad quizás en el mismo ministerio. Permítenos reconocer qué cambios debemos hacer para que cuando venga la tormenta y sabemos que llegará, podamos nosotros resistir y que nuestra edificación no se derrumbe. Gracias por todo lo que tú haces y por lo que harás. A ti toda honra y gloria. Amén.